Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Pues damos gracias a Dios por este primer día de la semana que Dios nos concede iniciar, y sobre todo pues este tiempo que nos permite de poder hacer nuevamente esta transmisión para poder escuchar la palabra de Dios. Así que pues en esta mañana vamos a comenzar y vamos a tener el tiempo de escuchar un himno. En esta mañana se encuentran con nosotros algunos de los integrantes de la orquesta de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata. Vamos a cederles el tiempo para que ellos interpreten este himno. Muy bien, pues hemos escuchado este precioso himno, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar ahora sí nuestro tiempo de escuela dominical, y vamos a elevar una oración a nuestro Dios para implorar de su bendición sobre este tiempo, sobre la predicación también de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia una vez más para agradecerte, Señor, por la vida que nos
concedes, Señor, hasta en este momento. Gracias, Dios, porque nos has permitido, Señor, poder levantarnos, Señor, y pues, Señor, prepararnos también para poder recibir de tu palabra. Pedimos, Dios, que este tiempo sea de edificación, Señor, de bendición para cada uno de los que estaremos escuchando, Señor, tu palabra. Dios, bendice a tu siervo, nuestro pastor Elfego Ramírez, quien estará compartiendo, Dios, tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, le use en gran manera y que, Señor, tu palabra llegue no solamente a los oídos, sino a los corazones, Señor, de cada uno de los hermanos, así como también, Señor, si alguna persona, Señor, que no te conoce, pueda, Señor, escuchar esta predicación, Dios, que pues, Señor, él también pueda alcanzar salvación. Pedimos, Dios, que este culto, Señor, que se ha iniciado, Dios, pues todo sea conforme a tu voluntad y que, Señor, prepares nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder estar atentos a tu voz. Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, dejamos el tiempo al pastor Elfego Ramírez. Muy buenos días a todos, estimados amigos y amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy continuaremos la serie que hemos venido considerando ya por algunos domingos atrás. Es un tema de evangelismo personal, viendo la necesidad que existe no solamente en nuestros lugares, sino a nivel global, a nivel mundial. Podemos mirar, podemos darnos cuenta a través de las noticias, a través de lo que ocurre en diferentes entidades de nuestra República Mexicana y en el mundo. Vemos la gran necesidad que tiene del Evangelio de Jesucristo. Los creyentes, los hijos de Dios, usted y yo, mi hermano, tenemos una grande responsabilidad de poder esclarecer el mensaje de salvación al mundo entero. Mire usted que Jesucristo, cuando entregó el Evangelio a sus discípulos, Él dijo: por tanto, por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El deseo de Jesucristo, su visión, fue que el Evangelio de salvación llegase a todo el mundo. Y gracias a Dios. Eso fue lo que Jesús dijo allá en el Monte de las Olivas, en la última cita que tuvo con los discípulos. Posteriormente, con el paso del tiempo, el Evangelio, saliendo de Jerusalén, pasó a Judea. Así pasó a Samaria y así llegó hasta lo último de la tierra. Hemos sido bendecidos, usted y yo, hermano, por el Señor Todopoderoso, al darnos no solo el conocimiento, sino también al darnos la bendición del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo que salva al pecador, lo salva del infierno. El Evangelio de Jesucristo que perdona pecados. No importa el pecador si éste se arrepiente y viene al conocimiento de Jesucristo y lo acepta en su corazón. Ninguna organización u organismo humano pudiera ofrecer a tan grande alivio al alma agobiada como el Evangelio de Jesucristo. Me gustaría, para mis hermanos que tienen su Biblia allí a la mano, me acompañen abriendo sus Biblias en la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Y yo quisiera leer tan solo unos versículos para dar inicio a este tema del evangelismo personal. Segunda a los Corintios, capítulo 6,
miraremos tan solo, es el capítulo 4. Segundo a los Corintios, capítulo 4, miraremos del versículo número 3 en adelante. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Dice así el texto de la palabra de Dios: porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, mis amados amigos y hermanos, es una grande bendición para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, conocer las bendiciones del Evangelio de salvación. Y si entre nuestra audiencia ahí cibernética hubiera alguna persona que está escuchando esta predicación del Evangelio y todavía no tiene claro en su mente, en su corazón lo que es el Evangelio, yo le animo a escuchar y posteriormente a tomar decisión en cuanto a este Evangelio, porque su vida sin Cristo, su vida sin el Evangelio está en el más hondo y profundo riesgo de condenación. Pero para los que ya entendemos y conocemos el Evangelio, escuchar el Evangelio resulta reconfortante para nuestra alma, resulta para nosotros fortaleza para nuestra vida cristiana. Yo quisiera, con este pensamiento que el apóstol San Pablo comunicó a la iglesia de los Corintios, yo quisiera en este momento comenzar la siguiente clase, el siguiente capítulo del evangelismo personal, que trata precisamente de cómo tratar con el evangelio con aquellas personas que han puesto su esperanza en cosas vanas. Hay tantas cosas en el mundo y en la vida, tantas cosas que son distractores para la fe del ser humano, son entretenedores de la fe de las personas. Podrían ser entretenimientos religiosos, podrían ser distractores espirituales que no permiten que los hombres y las mujeres, las personas, vengan al conocimiento de la verdad y conozcan verdaderamente qué es el Evangelio para su salvación. Y esa es la razón por qué nos ocupamos en esta mañana de compartir con los amados hermanos este tema, para que tengan material, para que tengan recursos, para que tengan los argumentos adecuados y necesarios para poder compartir el Evangelio a los que todavía están atrapados en la oscuridad, los que todavía están, como dice el en su entendimiento, en una vida de incredulidad, que puedan de una vez por todas, de una vez en adelante, que puedan ver la luz de salvación, la luz del Evangelio. Entonces, nuestro tema en esta tarde es:
cómo tratar a los que han puesto su esperanza en cosas vanas. En primer lugar, entre este tipo de personas con estos pensamientos, hay aquellos que abrigan falsas esperanzas. Son numerosas las personas que piensan que van a ser salvas por una vida justa. Ahora, este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía humana, pudiera tener cierto valor, pero no es lo suficiente como para salvar al pecador. Porque lo que uno piensa, lo que pudiera pensar el mejor pensador, el libre pensador, el filósofo, el profesionista, el perfecto moral, lo que pudiera pensar no se compara con lo que Dios piensa. Por eso, sobre todo pensamiento humano, lo que pesa, lo que vale, es el pensamiento de Dios. Asimismo, sobre toda palabra humana, por muy buena preparación que el hombre pudiese ser intelectual, la palabra que más pesa siempre habrá de ser la palabra de Dios. Así que, ¿cómo tratar a los que han puesto su esperanza en cosas vanas? Número uno, entre ellos tenemos a los que abrigan falsas esperanzas pensando que van a ser salvas por una vida justa. Las frases normalmente de este tipo de personas son estas: estoy haciendo lo mejor que puedo para agradar a Dios. Eso es bueno, pero eso no te puede salvar. Otro pensamiento de este tipo de personas es este: hago más bien que mal. Otro tipo de pensamiento de este tipo de personas es: no soy un gran pecador. O finalmente, otro pensamiento que tienen es que nunca he hecho algo demasiado malo. Así como estos pensamientos que se anidan en el corazón y en la mente de las personas que abrigan su esperanza en pensamientos equivocados, ahora veremos qué dice la palabra de Dios. Mi hermano, es importante que usted, al escuchar argumentación de las personas que pretenden ser salvas, pretenden llegar al cielo por acciones o esfuerzos humanos, hermano, es importante que usted, conociendo la palabra de Dios, les ayude, sacándolos de esa ignorancia, sacándolos de ese pensamiento equivocado y dándoles el pensamiento de Dios. Para esto me gustaría que busquemos en las Biblias el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, y veamos el mensaje que el apóstol San Pablo dio a los Gálatas en relación a algunos de estos pensamientos equivocados. La epístola a los Gálatas, en el capítulo número 3, versículo 10. Leemos estas palabras. Capítulo 3, versículo 10. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nos da a entender el apóstol San Pablo que no importa qué tanto conocimiento tengas acerca de la ley de Dios, si tú pretendes depender de las obras de la ley para alcanzar el perdón de tus pecados o tu salvación, este es un pensamiento equivocado. Les leo otra vez el texto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
Si tienen su Biblia a la mano, lean por favor lo que dice. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay una maldición. Aun cuando exista un conocimiento bueno, agradable acerca de la ley, hay una maldición. Porque la ley exige perfección. ¿Y quién es el hombre que puede llegar a ser perfecto a través de la ley? La misma dice que ninguno. El único fue nuestro Señor Jesucristo. El único fue nuestro Maestro, nuestro Salvador. El que vino del cielo, el perfecto, el unigénito Hijo de Dios. Él es el único perfecto que pudo cumplir con toda la ley en su totalidad. Ahora por fe, a través de Él, a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, los creyentes en Cristo tenemos las garantías que no hubieran sido podidas alcanzar a menos que sea por Él. Entonces, ¿dónde quedan estos pensamientos de los seres humanos? Estoy haciendo lo mejor que puedo para agradar a Dios y así alcanzar salvación. ¿Dónde quedan estos pensamientos? Hago más bien que mal. Todos somos pecadores, al cabo Dios lo sabe. ¿Dónde quedan estos pensamientos? No soy un gran pecador. No he hecho cosas tan terribles como... ¿Dónde quedan estas justificaciones personales? Nunca he hecho algo demasiado malo. ¿Dónde quedan? Ninguno de esos pensamientos tienen validez. Ninguna de esas palabras tiene como el peso riguroso de la palabra de Dios. Dios dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es obvio, ningún ser humano puede ser justificado por sus esfuerzos personales. Vayamos al capítulo 2, versículo 16 del mismo libro. Ahora, nuestro texto dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estamos leyendo las palabras del apóstol Pablo, ahora inspirado por Dios. Pero podríamos por algunos minutos retroceder y pensar quién era Pablo antes de ser un siervo de Dios. Era un judío que conocía perfectamente la ley de Dios. Sin embargo, el celo de su religión le llevaba a combatir, tratar de destruir, interponiéndose, estorbando el evangelio de Cristo. Esto ocurría en la vida de un hombre muy religioso que conocía perfectamente la ley de Dios. Sin embargo, era perseguidor de la iglesia, perseguidor del evangelio, era un instrumento de Satanás. ¿Es posible que un hombre con conocimientos de la palabra de Dios y abrazado fuertemente de una religión pueda ser un instrumento del diablo? Claro que sí. Saulo de Tarso era instrumento de Satanás, porque no conocía a Cristo. De vista lo había mirado, de oído lo había escuchado, pero no había tenido la experiencia personal de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Pero ahora,
que él había encontrado el evangelio de salvación, ahora que él había conocido a Cristo como su único salvador personal, ahora él pasó de ser un siervo de Satanás a ser un siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Y es ahora cuando Dios lo inspira y Dios le da mensaje del cielo, para que ahora como cristiano, como siervo, Pablo pueda fortalecer con el mensaje de Dios a los miles de creyentes que habían entregado su vida a Cristo y que habían reconocido a Cristo como su único Salvador personal. Pablo dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora él ha cambiado su mentalidad. Antes él era predicador de la ley, ahora es predicador del evangelio. Y él, basado en su fe, basado en su experiencia personal, basado en su inspiración divina, él dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y esto es, hermano, lo que nosotros debiéramos procurar, que las personas puedan poner su religión a un lado y comenzar una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es lo que nosotros debiéramos tratar de esclarecer en la mente, en el corazón cegado por la ignorancia de las personas que no conocen el Evangelio. Dice el apóstol: sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Solamente la experiencia personal con Jesucristo, esa experiencia donde le damos nuestra vida, nuestro corazón, donde le permitimos voluntariamente que Él entre a nuestra vida, es esa experiencia personal de salvación que nos asegura nuestra postura a través de Cristo delante de Dios. Dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque el único medio de justificación es Jesucristo. El único medio de salvación es Jesucristo. El único en quien podemos encontrar el perdón en nuestros pecados es Jesucristo. El único que nos da garantía de una vida asegurada de salvación, de vida eterna, es Jesucristo por medio de su resurrección. Y a través de su ascensión, resurrección y ascensión, Él es el único que nos da la seguridad de que un día, y esto será muy pronto, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, un día muy pronto saldremos de este mundo para ir a un mundo mejor. Solo Jesucristo es garantía de salvación, de perdón, de justificación. Solo Jesucristo es garantía de verdadera vida eterna. Y esto no se encuentra en ningún medio creado por el hombre. Este es el medio creado por Dios. Es el método que Dios puso para que el pecador pueda obtener la vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, mi hermano, este argumento que usamos en primer lugar para aquellos que han puesto su esperanza, su fe en cosas vanas, estas palabras, estos textos pueden ser de mucha ayuda para que usted comparta con ellos. ¿Y dónde quedarán sus pensamientos equivocados? Quedarán a un lado, porque en lugar de tener pensamientos, en lugar de abrigar pensamientos equivocados, pensamientos humanos, pensamientos motivados por el maligno, ahora es el pensamiento de Dios. Ahora es la palabra de Dios que toma lugar en la mente y en el corazón de cada cristiano. Otro de los textos que podemos usar
para este tipo de persona es Romanos capítulo 3, versículo 19. Les invito a que vayamos allá, a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 3, versículo número 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No estamos diciendo que la ley no sea buena. Dios no dice eso. Dios dice que por medio de la ley hay conocimiento de pecado. Nadie supiera que matar es pecado si la ley no dijera no matarás. Nadie pudiera entender que cometer adulterio es pecado si la ley no dijera no cometerás adulterio. Pero entonces Dios usa la ley para que el ser humano pueda conocer qué es el pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, no solamente convence al pecador, sino que ahora el pecador se ve en la necesidad de tomar una decisión: Jesucristo o no Jesucristo, aceptarlo o rechazarlo. Ese es el evangelio, porque por la ley ningún ser humano será justificado. Un texto más es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5, versículo 20. Ahora encontramos estas palabras, las mismas palabras del Señor Jesucristo. 5:20 de San Mateo. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran religiosos, eran judíos, eran personas que conocían bien la Torá, conocían el Antiguo Testamento, conocían muchos de los profetas. Es más, ellos pretendían, confesaban tener una relación personal con Dios, pero rechazaban a Jesucristo. Es imposible tener una relación personal con Dios si no es por medio de Jesucristo. Así que Jesús dijo a sus oyentes religiosos judíos, otra vez en el versículo número 20, dijo así: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, ¿qué clase de justicia entonces tenían los escribas y fariseos? Era una justicia legalista, una justicia farisaica, una justicia religiosa. Pero la justicia de un verdadero creyente tiene que ser mayor que ese tipo de justicia esforzada humana, ese tipo de justicia esforzada religiosa. La justicia del creyente ha de ser el mismo Señor Jesucristo. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, tajantemente dice el Señor Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Dónde queda el argumento religioso? ¿Dónde queda el argumento humano? Trato de ser bueno, trato de hacer el bien para quedar bien con Dios. ¿Dónde queda? Queda destruido. No hay otra forma de ser salvo si no es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí estamos mirando cómo mostrar con textos de la Biblia a aquellos que piensan equivocadamente, teniendo o abrigándose en esperanzas falsas, pensando que adquiriendo una vida mejor pueden ser salvos. Nadie puede ser salvo por algún esfuerzo humano. El último texto que les invito veamos
para cerrar este primer punto es Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice así, en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo número 2, versículo 10. Permítanme leer. Si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, pues consulten el texto, subrayenlos porque va a ser de mucha utilidad al compartir el Evangelio. Versículo número 10. Dice así, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Para entender estas palabras, vayamos al versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esto está basado en las palabras de Jesús, quien dijo, el que se humillare aquí será exaltado por el Señor. Mas el que aquí se exaltare será humillado por el Señor. Entonces, esto llega a ser a veces un problema entre los creyentes. ¿Cómo batallamos algunas veces para mantenernos, para vivir en humildad? Porque hay la tendencia de la carne que se quiere sobreponer. La naturaleza humana es orgullosa, mientras que la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo es una naturaleza espiritual humilde. Entonces, en este contexto de las palabras del Señor, Santiago dice en el 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en el Señor, en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Así es la vida del ser humano. Así que con estos textos usted puede, mi hermano, al compartir el evangelio a los perdidos, usted puede ayudarle para que oriente bien su fe, oriente bien su pensamiento. Otra manera de tratar a este tipo de personas que han puesto su esperanza en cosas vanas es mostrándoles que Dios mira el corazón, no mira los meros actos. Si Dios, al ver el corazón de un pecador arrepentido, ve la sangre de Cristo, si Dios ve a Jesucristo, al Espíritu Santo, si Dios mismo está en el corazón de ese pecador arrepentido, entonces Dios pide de él, de este pecador arrepentido, Dios pide justicia. Pero Dios no puede exigir justicia de un corazón perverso que no ha nacido de nuevo. Por eso, hay muchas personas que pretenden ser cristianos, que dicen ellos ser cristianos, pero si no hay prueba en su vida, porque su vida sigue siendo una vida igual que la de cualquier persona que no ha conocido el evangelio, que no ha nacido de nuevo, ¿cómo Dios puede exigir justicia de un corazón que no ha nacido de nuevo? Entonces, hay que mostrar a las personas que Dios mira el corazón, no mira las apariencias, no mira el grado de bondad que el ser humano pudiera usar para enorgullecerse. Dios mira el corazón y no los meros actos del pecador. En Lucas capítulo 16, en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, en el versículo número 15, encontramos estas palabras. Permítanme encontrarlo. Capítulo 16, versículo 15 de San Lucas. Dice así: entonces les dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones,
por lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Qué tremendo pasaje, ¿no? Qué tremendas palabras del Señor Jesucristo, acusando a aquellos religiosos que se autojustificaban ellos mismos delante de los hombres, diciéndoles que Dios conoce los corazones, porque lo que los hombres tienen por máximo, sublime, súper, delante de Dios es abominación. Este texto también puede ser muy útil entonces para aquellos que abrigan falsas esperanzas en sus pensamientos y en su corazón. Un texto más que usted puede anotar, este no lo vamos a leer, pero lo puede anotar para tenerlo como un recurso más. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y el último en este primer punto sería Primero de Samuel capítulo 16 versículo 7. Todos estos textos que hemos leído van a ser de mucha bendición y utilidad para dar iluminación en el pensamiento, en el corazón de aquellos que abrigan falsas esperanzas en esperar agradar a Dios o ser salvos a través de buenas acciones. En segundo lugar, otro tipo de personas que abrigan falsas esperanzas son aquellos que piensan que Dios es demasiado bondadoso para condenar al ser humano. A mí me gustaría que así fuera también, porque hay un movimiento, hay una secta religiosa que dice que si Dios es amor, ¿cómo es entonces que Dios ha de condenar al mundo? Ellos dicen que no hay cielo, que no hay infierno, que el cielo y el infierno es aquí. Amados hermanos, estos amigos, estas personas no conocen la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es precisamente para salvación del pecador. Pero si no existe la condenación, entonces, ¿de qué ha de ser salvado el hombre? Si no existe el cielo, ni existe el infierno, entonces en vano vino Cristo del cielo a este mundo para salvar ¿de qué? Al pecador. Pero déjeme decirle que los que piensan así, que no hay cielo, que no hay infierno, y que Dios es demasiado bondadoso para condenar al pecador, no han entendido el Evangelio de Jesucristo. Pues para ese tipo de personas es necesario decirles que lo que sabemos de la bondad de Dios es únicamente lo que la Biblia dice, no más. Porque el sentimiento y el pensamiento humano es engañoso, el corazón humano es engañoso, es perverso, le hace al hombre creer lo que no es. Por eso es importante evaluar entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios cuáles son los pensamientos que pesan más. Entre nuestras palabras y las palabras de Dios, cuáles son las palabras que pesan más. Y encontraremos conclusivamente que la palabra de Dios dice: todo hombre sea mentiroso y solo Dios sea veraz. Por lo tanto, las personas que abrigan falsas esperanzas, pensando que Dios es demasiado bondadoso como para condenar al pecador, compártales estos textos que a continuación vamos a leer usted y yo. Allí reunidos en su hogar, busquen Romanos capítulo 2, versículo 2 y leamos como si estuviéramos juntos acá en el templo. Romanos capítulo 2, versículo 2. El apóstol San Pablo dijo a los creyentes romanos estas palabras. Romanos capítulo 2, versículo 2. Así dice la palabra de Dios: pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas.
todo lo que es pecado, según la verdad de Dios. No de lo que el hombre piensa, no de lo que el hombre imagina o lo que uno cree. Es en base a lo que Dios dice, en base a su juicio, en base a su carácter, en base a su persona. La bondad de Dios entonces es únicamente lo que la Biblia dice. Veamos el versículo 4. Dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Una vez más, la bondad de Dios no depende de lo que pensemos, creamos o imaginemos. La bondad de Dios depende de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Eso es de Dios. Y Dios dice que su bondad depende de su perfecta voluntad. Él tiene bondad de quien tiene bondad. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Pero la condenación es un hecho verídico. Es un hecho que no puede ser cambiado ni puede ser abrogado por el esfuerzo humano. En el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Estos son los conceptos. Esta es la doctrina bíblica de la verdadera bondad de Dios, de la verdad de Dios que usted y yo debemos compartir con el pecador, el que no conoce el Evangelio. Porque muchos pretenden conocer el Evangelio, pero desconocen por completo el. Sin embargo, conocer el Evangelio de salvación es conocer las doctrinas de Dios en ese glorioso Evangelio. Y como que estamos aquí tumbando aquellos argumentos del pensamiento humano. Un Dios bondadoso no puede condenar. ¿Pero qué dice Dios? Dios en su palabra, en su verdad, en su riqueza, Él busca el arrepentimiento del pecador. Y finalmente en el 5 viene la sanción, la palabra dura de Dios, que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Así que estos textos ayudarán mucho al que tiene argumentos equivocados en su mente y en su corazón para no comprometerse con el Evangelio. Pero un texto más encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 21. En este capítulo 8, versículo 21 del Evangelio de Juan, encontramos estas palabras de Jesucristo. Léanlo conmigo, por favor. Dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque mucha gente mucha gente tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio de los mismos labios del Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? A pesar de que oyeron, a pesar de que supieron del amor de Dios, del Evangelio de salvación, ellos decidieron no comprometerse con Jesucristo ni con el Evangelio. Y es por eso que Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis. En otras palabras,
pero será demasiado tarde. Y eso es verdad. En tantos años que personas han oído el Evangelio de Cristo, pero hasta allí nada más. Ellos mismos convencidos dicen, me gusta oír el Evangelio, pero no se atreven a tomar una decisión. Me gusta que me hablen del Evangelio y todo eso es bueno. Todo eso es saludable hasta cierta forma. Pero ningún ser humano puede ser salvo solamente por el gusto del Evangelio o por ser aficionado al Evangelio. Dios quiere que el pecador se comprometa. La Biblia habla de arrepentimiento del pecado, confesión del pecado. Y todo eso es compromiso del pecador para con Dios. Así que en el tiempo de Jesús, los contemporáneos de Jesús oyeron el mensaje de salvación, pero decidieron no. Solo estaban acostumbrados a reunirse en multitud. Y Jesús en una ocasión los acusó diciendo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes me siguen por otros intereses, no buscan realmente el corazón de Dios. Y la gente se sintió ofendida. Hoy día sucede lo mismo. La gente no entiende, aunque entiende, no se atreve, no quiere dar el paso de decisión. Cristo, único salvador de mi vida, y punto. Por prejuicios de su religión, por prejuicios de la familia o prejuicio de los amigos, en fin, hay muchos obstáculos. Pero otra vez te leo el texto. Dice, estimado amigo, si usted, aunque no es un cristiano porque no se ha entregado a Cristo, pero si tiene una Biblia, por favor busque el texto que estamos escudriñando en este momento. San Juan capítulo 8 versículo 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque ya tuvieron la oportunidad y no la supieron aprovechar. Me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y termina Jesús diciéndoles, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y ciertamente son palabras crudas, palabras duras. Y así es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio a veces ofende, lastima el sentimiento humano. Pero la Biblia dice, hay un infierno, hay una condenación. Dios dice, hay una gloria. Y para los salvos es la gloria y para los perdidos es la condenación. Así que creemos en un Dios bondadoso. Pero también creemos que ese Dios bondadoso es un Dios de justicia. Y la justicia y su bondad no dependen de lo que nosotros creamos o sintamos. Depende de lo que Dios mismo nos ha revelado en su palabra acerca de Él mismo. Así que las palabras de Cristo son verdad. La palabra de Dios es verdad. Pasemos a otro texto y es ahora nada menos que el Evangelio de San Juan capítulo 24. Por favor, en el capítulo 24 del Evangelio de San Juan, perdónenme, es capítulo 8 de Juan, versículo 24. Dice así la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso, hermano mío, es urgente que usted revele, que usted esclarezca el Evangelio en los ojos y en los oídos de la gente que usted y yo amamos, los que nos rodean, familia, amigos y vecinos. Necesitamos compartirles el Evangelio de Jesucristo. Ahora pasamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 36. Otro texto.
que ayudará a esclarecer ese pensamiento oscuro de que un Dios bondadoso no puede condenar a nadie. Mire lo que dice: el que cree en el Hijo, habla de Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la salvación, la salud del alma, la relación personal con Dios tiene que ser con un compromiso con Jesucristo. Además, otra de las cosas que no me gusta oír de algunos evangelizadores, que dicen que creer en Dios, creer en Cristo, aceptarlo, y que no es un compromiso con la iglesia, no es un compromiso, se atreven a decir que ni con Dios. Amigos y hermanos, el Evangelio de Cristo nos hace comprometernos primeramente con Dios, con Jesucristo. Y en segundo lugar, el Evangelio de Jesucristo nos permite comprometernos con la iglesia de Jesucristo. Repito, la iglesia de Jesucristo. Y en tercer lugar, el Evangelio de Jesucristo nos da el gusto y el privilegio de comprometernos con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, con los hermanos en Cristo Jesús, porque somos una familia en Cristo, una familia de Dios, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. De manera que el Evangelio nos compromete para la gloria de Dios. Por eso, me es un poco molesto cuando escucho a algunos hablar del Evangelio y tratan de quitar ciertos compromisos. El Evangelio de Cristo es un compromiso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso ya es un compromiso de Dios para con nosotros. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esta es la actitud del hombre, del oyente, que no quiere comprometerse con Dios, aun cuando Dios sí quiere comprometerse con nosotros. Eso es el Evangelio. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el compromiso de Dios. Cuando un pecador escucha el Evangelio y decide no arrepentirse, decide no entregarse a Cristo, ya no es problema de Dios, porque Dios ha dicho que el que no cree será condenado. Y no es Dios el que condena, es uno mismo que no quiso comprometerse, no quiso rendirse, no quiso creerle a Dios, no quiso vivir para Dios. El Evangelio de Cristo es un compromiso de gran privilegio, de gran placer. Es un compromiso que podemos disfrutar en esta vida, los hijos de Dios. De manera que entendemos que la bondad de Dios no elimina su justicia. Al contrario, la bondad y el perdón de Dios ratifican, confirman la justicia de Dios. El pecador que iba a condenación ahora es salvado por la bondad y la misericordia de Dios. El pecador que no quiso creer a Dios ahora será condenado, porque esa es la justicia de Dios. Ahora pasemos a otros textos que nos ayudarán a entender esta gran verdad. No es Dios el que condena, sino que uno mismo, por no apropiarse de Jesucristo, a quien Dios puso para ser el camino para la vida eterna. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 40, encontramos estas palabras. 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas fueron las palabras de Jesucristo a un grupo de personas a quienes Él había dado el Evangelio, el camino, la verdad para ser salvos, pero Jesús vio que aquellas personas decidían por sí mismos no seguir, no caminar con Jesús.
Y a ellos fue a quienes Jesús dijo: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Ahora, bueno, este texto nos deja ver que aquellos están tomando propiamente una decisión personal. No es asunto de Jesús, no es asunto de Dios, no es Dios el que condena, es uno mismo que decide no caminar con Dios. Ahora vamos al siguiente texto, el 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y versículo 11. Dice así el apóstol Pedro: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A todos los pecadores, Dios nos llama al arrepentimiento. A todos los seres humanos, Dios nos hace llamado para salvación. Por eso, millones de personas hemos sido salvadas sobre la faz de la tierra. Hemos encontrado el verdadero sentido de la vida en Cristo Jesús. Porque al ser llamados por el Evangelio, acudimos, creímos, aceptamos, nos rendimos, obedecimos a Dios. Y ahora disfrutamos la vida cristiana. Creímos que al ser llamados heredábamos la bendición. Entonces, el asunto de la condenación no es asunto de Dios. Es uno mismo el que se condena al decidir no caminar con Dios, no creerle a Dios. Por eso, aquellos entonces que piensan que Dios es demasiado bondadoso para condenar al pecador, tienen que corregir esa manera de pensar. En su el pensamiento de Dios. Quiten sus excusas, sus palabras, y adopten la palabra de Dios. Porque acerca de la bondad de Dios es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Eso es: Dios es bondadoso, es lento para la ira y grande en perdonar. Ahora pasamos a nuestro siguiente texto, el versículo número 11. Otra vez aquí está el llamamiento: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apártese del mal y haga el bien. Cuando un hombre o una mujer, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, tiene el compromiso de apartarse, tiene el deber de apartarse del mal y caminar en el bien. Personas con quienes me encuentro hoy día dicen: yo me rendí a Cristo, pero todavía estoy caminando en el pecado. Entonces, es que no se ha rendido a Cristo. Porque una rendición total es cuando uno comienza a experimentar la vida nueva. En esa decisión que trasciende, Cristo viene al corazón, Dios entra a la vida, el Espíritu Santo toma posesión en la vida del pecador cuando se arrepiente, y ahí comienza una vida nueva, allí comienza una vida transformada. Mientras que otros viven una vida trastornada, porque solamente hicieron una simple confesión sin compromiso con el Evangelio. Pero el llamamiento de San Pedro es este: apártese del mal y siga el bien, busque la paz y sígala.
Entonces, estamos hasta aquí mirando textos de la Biblia que nos ayudan a entender que la bondad de Dios no evitará la condenación. Por el contrario, la bondad de Dios certifica, esclarece la verdad de Dios, la bondad de Dios afirma que hay una condenación, y antes de que llegue el día de la condenación, Dios advierte, Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Y pudiera usted anotar en su cuaderno, si es que está anotando, los siguientes textos que voy a darles. No los vamos a leer, pero escríbalo para que usted pueda tenerlo en su guía y poder usarlos en algún momento necesario. Ezequiel capítulo 33 versículo 11, San Lucas capítulo 13 versículo 3 y segundo de Pedro capítulo 2 versículo 4, versículo 6 y versículo 9. Estos son algunos de los textos que son de ayuda para ayudar, para corregir aquellos pensamientos equivocados. Vamos rápidamente al tercer punto o tercer tipo de persona que ha puesto su esperanza en cosas vanas. Los números 3 son aquellos que abrigan falsas esperanzas diciendo que se esfuerzan para vivir como cristiano evangélico. Y tiene algo que ver con lo que ya vimos en el punto número 2. La vida cristiana requiere de esfuerzo, pero no para salvación. Esfuerzo para mantenerse, esfuerzo para hacer, esfuerzo para vivir en la voluntad de Dios, no para ser cristiano. Pero estos amigos del número 3 abrigan falsas esperanzas pensando que a través de su esfuerzo por vivir una vida cristiana que ni siquiera ha comenzado en sus vidas, hay que mostrarles que no es el esfuerzo, sino la aceptación y la confianza en el Señor Jesucristo lo que salva. Si bien el esfuerzo tiene que ver con, como ya lo dije, mantenerse en el camino correcto, mantenerse en la voluntad de Dios. Pero para ser salvo no se requiere esfuerzo, solo se requiere una decisión, una entrega, confianza, aceptación del Señor Jesucristo en el corazón. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el versículo número 12, San Juan capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron. Y eso es lo que nosotros queremos que los amigos, las personas al oír el Evangelio entiendan. Se trata de tomar una decisión, recibir o rechazar el Evangelio, recibir o rechazar a Jesucristo, creerle o no creerle a Dios. Eso es lo que queremos que las personas sepan. Jesús dijo, Juan dijo, mas a todos los que le recibieron. Entonces, recibir es una acción voluntaria del pecador. Luego dice, a los que creen en su nombre. Eso también anhelamos que la gente no solamente reciba, sino que crea en el nombre de Dios, crea en el nombre de Jesucristo. Crea en Dios, crea a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y ahora viene lo interesante y bonito para el que recibe y para el que cree. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que hay personas que
ven esto a la ligera y hasta se burlan, hasta se ríen diciendo, mira, mira quién era y ahora dice que ya es hijo de Dios. ¿Sabes qué? Nada más creemos lo que dice Dios. Ese pecador, ya no importa lo que era antes, quién era antes, ese pecador recibió a Cristo. Ese pecador creyó a Dios, creyó a Cristo, lo recibió en su vida. Por lo tanto, por recibir y por creer, dice el texto, Dios le dio potestad de ser hechos sus hijos por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta que no es asunto de esfuerzo para ser salvo? Pero hay personas que piensan que se esfuerzan para vivir una vida cristiana, pero no saben lo que es la vida cristiana. Gracias a que alguna religión les hizo creer que desde niño al ser bautizado ya eres un cristiano, pues eso no es lo que la Biblia enseña. Para ser un cristiano se necesita tomar una decisión, y la decisión es recibir a Cristo en el corazón. A partir de ese momento muy importante que podemos recordar todo el resto de nuestra vida, desde ese momento que se tuvo ese encuentro personal con Cristo, el pecador llega a ser un cristiano. Desde ese momento el pecador llega a ser un hijo de Dios. Desde ese momento comienza la vida cristiana, la vida nueva en Cristo Jesús, la vida transformada, la vida donde la santificación ahora va a ir desarrollándose en la vida del cristiano, en la vida del pecador arrepentido. Entonces, nadie va a ser salvo por esfuerzo religioso, por esfuerzo humano. Todo aquel que cree es salvo. Todo aquel que se decide creer en el Evangelio es salvo. Ahora vamos al versículo 31 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos 16, 31. Encontramos estas palabras. Ellos dijeron, era un grupo de personas que estaban escuchando a Pablo. Era un grupo de servidores públicos. Era un grupo de carceleros y presos que estaban allí escuchando de un siervo de Dios llamado Pablo, acompañado de Silas. Estas personas, bajo presión, bajo miedo, temor, gritaron a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Especialmente el carcelero que cuidaba a los reos. Y me llama la atención aquí que, aunque era un grupo de personas, muchos encarcelados, pero en especial el carcelero fue el que desde su corazón gritó, asustado por lo que estaba ocurriendo, a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Silas y Pablo respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo, creer a Dios, creer el Evangelio, es lo que lleva a un pecador a tener experiencia personal en la vida cristiana, en una relación personal con Dios. Ahora, otro texto que se puede usar también para hablar este tipo de personas que piensan que por esfuerzo pueden lograr una vida cristiana. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. No lo vamos a leer
por cuestión de tiempo, pero anótelo que le va a ser de mucha utilidad. Ahora, para concluir con este tipo de persona, la única condición que Dios pide, que Dios pone, es fe en el pecador, fe de Dios, fe tocante a Jesucristo, fe en la obra de Cristo, fe en la persona de Cristo, fe en la palabra de Cristo, fe total en Dios. Esa sería la única condición que Dios pone, fe. Y cuando hay fe, por supuesto, habrá sinceridad. Cuando hay fe, dijo el Señor Jesús, al que cree, todo le es posible. Entonces, nadie puede ser salvo a través de esfuerzos religiosos o personales. En cuarto lugar, ¿cómo tratar a los que han puesto su esperanza en cosas vanas? Hay algunos que abrigan falsas esperanzas, creyendo que van al cielo porque sienten que son salvos. Hay movimientos religiosos que promueven mucho el sentimentalismo, el asunto álmico, el asunto del sentimiento. Déjame decirte, hermano, que aunque el sentimiento es una parte muy interesante de la vida del ser humano, pero la vida cristiana no debe moverse por el sentimiento, sino por la convicción. El sentimiento es como un termómetro que marca cuando andamos muy bien, altos, y de repente marca que andamos muy bajos de ánimos. Así es el sentimiento. Entonces, la vida cristiana no debe manejarse por el sentimiento humano, debe manejarse por la palabra de Dios. Ahora, estas personas que no son salvas porque no han creído en Cristo, no son salvas porque no se han rendido a Cristo, ¿cómo pueden ellos confiar en sus sentimientos, creyendo que van al cielo, creyendo que son salvos, solo porque sienten que son salvos? Eso puede ser engañoso. Cuidado, la salvación no es cuestión de sentimiento, sino de lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice está por encima de lo que pudiéramos sentir. Somos seres humanos, somos seres volubles, somos seres influenciables, que dependiendo de las circunstancias, nuestra vida llega a ser afectada, llega a ser influenciada. Pero la palabra de Dios da seguridad. La palabra de Dios da fortaleza. Es más, los cristianos tenemos la mente de Cristo para no dejarnos guiar por el sentimiento, sino por la presencia de Cristo, la voluntad de Dios. Ayudemos pues a aquellas personas que están atrapadas en pensamientos sentimentales, pensamientos equivocados, de que sienten que son salvos, sienten que están bien delante de Dios, están bien delante de Dios. El sentimiento y el corazón son perversos. Debemos creerle a Dios. La vida cristiana, todos los asuntos de la vida cristiana deben manejarse en base a la palabra de Dios, en base a la voluntad de Dios, en base a lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Él ha establecido, y no en base a lo que nosotros sentimos. En San Juan capítulo 3, versículo 36, encontramos un caso, y es el caso de un hombre religioso.
que la Biblia le llama Nicodemo. Capítulo 3, versículo 36. En este capítulo, Jesús concluyó hablando al entendimiento de aquel religioso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando leemos las incidencias en los primeros versículos, nos encontramos con un religioso judío llamado Nicodemo, a quien Jesús le contrastó con su religión. Jesús le abrió los ojos y le habló nuevas, le habló de la salvación, le habló del reino de Dios. Finalmente, en este capítulo Jesús dijo para todos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, otro texto que puede ser de ayuda es Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a ver este texto, Romanos capítulo 8, versículo 18. Nuestro texto dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si se dan cuenta, el apóstol San Pablo no está basando su confianza en lo que él siente, sino en lo que cree de Dios y de la palabra, en su convicción. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También otro texto que puede ser de ayuda es en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Y asimismo, el texto de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Me gustaría que vayamos a este último. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Ahora, nuestro texto dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué pasa con ese sentimiento del religioso que cree que es salvo porque siente que es salvo? Que cree que es salvo porque hace buenas obras. Que cree que es salvo porque Dios es demasiado bondadoso para condenar al pecador. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Quedan destruidos. Porque Dios dice: hay camino que al hombre le parece derecho. No debe ser el juzgar la palabra de Dios o el entender o el buscar una interpretación de la Biblia. No debe ser conforme a lo que a nosotros nos parece. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hemos dicho en la interpretación de la Santa Biblia que debe ser interpretada a la luz de su propio contexto. Porque un texto sacado de su contexto es un pretexto para enseñar lo que uno quiere. Mientras que un texto a la luz de su contexto es lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Dios. Ahora, en último lugar, veremos
a aquellos que abrigan falsas esperanzas, que dicen que son salvos, pero definitivamente llevan una vida de pecado sin ningún cambio. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Están atrapadas en el engaño. Muchos de ellos hasta recuerdan que un día tomaron una decisión. Hicieron una decisión por Jesucristo. Pero déjame decirte, mi amigo, mi hermano, el árbol bueno no producirá fruto malo. Y el árbol malo no producirá fruto bueno. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Y tiene gran peso. De manera que si una persona dice que ya recibió a Cristo, tiene en su recuerdo alguna fecha de su bautismo bíblico, o una decisión o una fecha cuando comenzó a reunirse en una iglesia evangélica o comenzó a leer la Biblia, todo eso es saludable, es bueno. Pero hermano, la vida en Cristo comienza cuando tú personalmente, cuando voluntariamente, conscientemente te rendiste a Cristo. Le pediste a Él que perdone tus pecados. Le pediste que Él venga y tome posesión de tu vida. Allí comienza la vida cristiana. ¿Cómo entonces personas que dicen que han sido salvas y viven una vida de perdición, cómo se atreven a decir que son salvas? La palabra de Dios no causa contradicción, mucho menos confusión. El que es de Dios, las cosas de Dios anuncia en su vida. Y el que no es de Dios necesita conocer a Dios para ser salvo. Entonces, hay personas, de acuerdo a este tema del día de hoy, hay personas que abrigan falsas esperanzas en su mente y en su corazón porque han puesto sus esperanzas en cosas vanas. Número 1, piensan que pueden ser salvos a través de sus vidas justas, con buenas obras. Número 2, piensan que Dios es demasiado bondadoso para condenar al pecador. Número 3, piensan que con esfuerzo pueden lograr vivir una vida cristiana. Número 4, piensan que si sienten que ellos van al cielo, van a ir al cielo. Sienten bonito el comunicarse con Dios, el leer la Biblia, el adorar a Dios. Pero en la misma Biblia tenemos ejemplos de personas que leían la Biblia, inclusive que adoraban a Dios, pero les faltaba nacer de nuevo. Número 5, algunos piensan ser salvos, piensan que ya son cristianos, pero llevan una vida desordenada, donde no se ven cambios. ¿Cómo ayudar a estas personas a definir bien su situación delante de Dios? Vamos a ver los últimos textos en 1 Corintios, capítulo número 6, versículo número 9 y 10. 1 Corintios, capítulo 6, versículo número 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Si algunos están allí en sus casas sentados y gustan ponerse de pie, está bien, para concluir esta enseñanza. 2 Corintios capítulos, 6, versículo 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
¿Quiénes son los injustos aquí? Los que no han creído en Jesucristo, los que no han sido justificados por la fe en Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol, ni los fornicarios. Suena fuerte eso. Pero yo no mandé escribir ese texto. Solamente estoy leyendo y usted puede leerlo en su propia Biblia. Ni los fornicarios. En esta sociedad presente en que nos ha tocado vivir, la fornicación pareciera ser ya lo más normal en la sociedad. Pero no debiera ser así en nuestras iglesias. Porque en nuestras iglesias predicamos, enseñamos la palabra de Dios. No debiera ser así entre los hijos de Dios. La fornicación es pecado delante de Dios. Entonces, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y cheque bien cómo termina el texto. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso, estimados padres que me escuchan, traten de mostrar, de enseñar la Biblia y con el ejemplo a nuestros hijos. Tratemos de dar iluminación a la familia a través de Cristo en nuestra vida, para salvar a nuestros hijos de las garras del maligno. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Usted dirá, pero pastor, yo ya recibí a Cristo. Correcto. Si usted era uno de estos de la lista, pero ya recibió a Cristo, mire lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué significa erais algunos? Que eso ya quedó atrás. Si le pediste perdón a Dios, Él ya te perdonó. Él ya te limpió. Él ya te transformó. Y desde el momento que te rendiste a Cristo, allí comienza en ti una vida nueva para la gloria de Dios. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Me gustan mucho estas tres palabritas. La palabra lavados, que tiene que ver con regeneración, limpiamiento, que tiene que ver con limpieza. Lo sucio es echado fuera y ahora limpia. La primera palabra, la primera palabra dice, ya habéis sido lavados. Y la segunda palabra que me encanta es santificados. Ya habéis sido santificados. Los cristianos debemos ocuparnos mucho de esto. Santificación cada día, santificación cotidiana en las familias, en los matrimonios, en las iglesias, santificación constante hacia el perfeccionamiento de Cristo en nosotros. La tercera palabra, ya habéis sido justificados por la fe en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que mora en nosotros. Hermanos, ¿cómo puede una persona decir que es salva y si todavía su vida sigue atrapada en el pecado y no se ven los cambios? Puede ser una persona más que necesita de una vez por siempre definirse. Ayudémosles. Que el Evangelio de Cristo no cambia, cambia radicalmente. El Evangelio de Cristo
quita lo viejo, la vida vieja, y pone una vida nueva en Cristo. Una vida cristiana diferente de la vida mundana, habitual, que ha venido ocurriendo desde los días de Adán. Una vida pecaminosa. Por lo tanto, aquellos que piensan, dicen que son salvos y llevan una vida perdida en el pecado, todavía están atrapados en el error. Mostrémosle con la Biblia. Y podría ocurrir que personas de ya muchos años, llamándose hermanos, tienen que entrar a una verdadera relación personal con Dios para poder ser salvos. De otra manera, puede ser una mera tradición religiosa. Ahora, vayamos a San Juan capítulo 2, versículo 29. Estamos entrando a la recta final de este estudio, de esta preparación para el evangelismo personal. San Juan capítulo 2, versículo número 29. Dice así la palabra del Señor. San Juan 2, 29. Discúlpenme, no es el texto, no es la cita. Bueno, pasamos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Ahora dice así la palabra maravillosa de nuestro Dios, escrita por el apóstol San Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Subráyalo, por favor. Y no venga a decirme, es que no puedo vencer al mundo. La Biblia dice que sí. Es que no puedo vencer el pecado, es porque usted no quiere. Es que Dios sabe que todos somos pecadores y nadie es perfecto. Usted no conoce a Dios. Esa es la verdad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y leamos todos para cerrar este espacio. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el que ha comenzado una relación personal con Jesucristo tiene la posibilidad, tiene la facultad para vencer al mundo, para vencer al diablo, para vencer la carne, para vencer al pecado. Y esto es solo posible gracias al Evangelio de Jesucristo. Mi hermano, hay muchas personas atrapadas en el engaño. Usted y yo tenemos el deber, tenemos la autoridad de Dios. Así como Jesús dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Usted y yo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, estamos autorizados para compartir el Evangelio a los que están atrapados en el error. Hemos visto en esta clase cómo tratar a los que han puesto su esperanza en pensamientos vanos, en costumbres vanas. La palabra de Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Que Dios nos ayude. Amados hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, les animo a seguir con ese proyecto de este 2020, evangelizando a la familia, evangelizando a los familiares, a los vecinos, a los amigos, en fin, evangelizando en todas las oportunidades que Dios nos permita, antes que llegue el día glorioso de nuestro arrebatamiento. Vamos a hacer una oración y yo quiero que de esta manera concluyamos nuestro estudio. Bendito Dios, estamos contentos por la bendición de tu palabra. Estamos sorprendidos, maravillados, Señor, cómo tu palabra a nosotros, tus hijos, nos fortalece, nos anima,
nos desafía para seguir impulsando el Evangelio a aquellos lugares donde todavía hace falta. Te damos gracias en esta mañana por permitirnos el gusto de conectarnos a través de este medio y poder echar mano de tu palabra, honrar tu nombre y poner en alto el Evangelio que tú has puesto en nuestras manos. Ayuda a tus hijos para poder compartirlo de la manera más simple y sencilla, que ninguna persona pudiera decir no entendí. Padre, gracias por este espacio. Bendice a tu pueblo y esperamos todavía muchas bendiciones mientras que el día dura, mientras que no suena todavía la trompeta y seamos llamados arriba. Gracias te damos y permítenos seguirte adorando. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Esperamos conectarnos a las 5:30 de la tarde. Shalom.